Nuestras Biblias en el libro de Colosenses. Es la carta de Pablo a la iglesia que estaba en Colosas, por eso se llama Colosenses. Es una cartita que les envía a esa iglesia. Colosenses capítulo 2. Había dos doctrinas que estaban siendo atacadas en aquella época. En aquella época no había Biblias como las que tenemos nosotros. Entonces había cartas. Las cartas eran rollos, así que era bastante engorroso leer. Y las cartas iban de una iglesia a otra, no es que solamente las leía una iglesia y quedaba ahí. La iban pasando, más si sabían que era del apóstol Pablo. Eran rollos, de pieles o de papiros, y se escribían y se enrollaban, eran cosas grandes. Nosotros estamos llenos de Biblias, tenemos la Biblia en el teléfono, tenemos esa posibilidad de tener varias versiones de la Biblia en el teléfono, pero ellos no tenían esa posibilidad. Así que cuando llegaba una cartita del apóstol Pablo estaban todos deseosos para escuchar eso, para ver eso. La costumbre era que uno leía y los demás escuchaban. De eso se trata también el libro de Apocalipsis, cuando dice bienaventurado el que lee y los que escuchan. Porque era uno que leía y los demás escuchaban atentamente. Pero nosotros tenemos la posibilidad de tener Biblias, ¿sí? Las dos grandes doctrinas que el apóstol Pablo va a corregir acá es la deidad de Cristo y la suficiencia de Cristo para salvar y para santificar. La deidad de Cristo era atacada y la suficiencia de Cristo para salvar y santificar. Eso pasa aún en nuestros días. Una de las doctrinas más atacadas en nuestros días es la deidad de Cristo. Y la otra es la suficiencia de Cristo. ¿A qué me refiero? Bueno, hay distintas escuelas de pensamiento donde creen que Cristo solo no salva. Entonces hay que agregarle otras cosas. Y vamos a ver cuáles eran esas cosas que ellos querían agregar. Yo el sábado hablé simplemente al pasar, acerca de la psicología. Esa es una de las enseñanzas que se está infiltrando en nuestras iglesias, esa escuela de pensamiento, donde se dice y se cree que la problemática hoy en día es tan grande y tan grave que la palabra de Dios no alcanza. Entonces hay que agregarle algo. Que la palabra de Dios no es suficiente. Entonces hay que agregarle algo. Y ahí entra en juego lo que es la psicología. ¿Por qué? Porque la problemática es tan grande hoy en nuestro tiempo que la Biblia no es suficiente. Entonces hay que agregarle un poco de psicología. El problema es que cuando yo hablo de psicología me refiero a los 4 o 5 padres de la psicología que son los que fundaron la psicología como ciencia social. Pienso en Freud, pienso en Skinner, pienso en Roger. Hoy estaba leyendo algo de Skinner, que él tomó a su propia hija, un bebé de 1 año, y la colocó en una caja para estudiar su conducta, porque eso es lo que hace la psicología, estudiar las conductas para después modificarlas. Así que él tomó su propia bebé y la tuvo durante 1 año en una cajita. Es una barbaridad lo que hizo en aras de la psicología. ¿Cuál es el problema con estos padres fundadores que eran ateos y eran aborrecedores de Dios?
y tomar lo que ellos dicen o enseñaron es ir en contra de la palabra de Dios. No estoy en contra de la ciencia, pero la psicología dista mucho de ser una ciencia. A ver, lo que cada uno de ellos decía, los padres de la psicología, se contradecía entre ellos. Cada uno de ellos hablaba mal del otro y contradecía las teorías de ellos, porque eso era básicamente la psicología, puras teorías. Entonces yo no puedo tomar las enseñanzas de hombres ateos, aborrecedores de Dios, juntarlas con algunos textos de la Biblia y tratar de ayudar a las personas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. La palabra de Dios es viva y efectiva, pero en aquel tiempo algunos creen, hoy no. Entonces yo les digo, la inspiración de las Sagradas Escrituras es real, es verdad, y bueno, los cristianos van a decir sí, pero ¿por qué le agregan cosas de los paganos? La palabra de Dios no es superada por nadie ni por nada en la jurisdicción del alma. Muchos problemas de los chicos hoy, de la gente grande, son problemas del alma. Las adicciones son problemas del alma y algunos pretenden curarlos con terapia. Y en la jurisdicción del alma no hay nada superior a la palabra de Dios. No hay nada. Es una contradicción, porque algunos dicen, sí, pero hay psicólogos cristianos. Ok, sí, hay psicólogos cristianos. Pero es como si yo les dijera, él es un pai cristiano. Y con toda la sabiduría del culto umbanda y la Biblia quieren ayudar a las personas. Es una contradicción. O es un pai o es un cristiano. Dos cosas juntas en ese sentido no pueden ser. El Salmo 19, versículo 7, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Conversión, frescura, nuevo nacimiento, convierte el alma. La psicología no puede hacer eso. La palabra de Dios es perfecta, ¿sí? Para todos los problemas del alma. Los problemas del alma no se corrigen, ni se sanan, ni se arreglan con pastillitas. No es ponerlo a dormir al paciente, eso no es curar. Hay un problema en el alma y la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo a Timoteo le va a decir que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, es toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, eso como una introducción. Había problemas en la iglesia de Colosas. Estaban los herejes, los falsos maestros que estaban queriendo meter herejías en la iglesia. Entonces las dos doctrinas más atacadas eran la deidad de Cristo y la suficiencia de Cristo para santificarnos y para salvarnos. Yo estaban diciendo, hay que agregar algunas cosas más. ¿Sí? Bien. Colosenses 2, 16 y 17. Colosenses 2, 16 y 17. La próxima vamos a la afuera. 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Esto Pablo le está diciendo a los creyentes de Colosas. Que nadie los juzgue a ustedes. ¿En qué? En comida o en bebida. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Bien, por ahí leímos muchas veces este pasaje y parece que está en chino. ¿Sí? Lo leemos de vuelta.
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. No permitan que los juzguen por estas cosas, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo eso es una sombra de lo que va a venir en el futuro. Pero el cuerpo es de Cristo. El sábado compartíamos una de las herejías que era la falsa filosofía. Pero hoy me voy a enfocar en otra herejía más que el apóstol Pablo está tratando de corregir acá. Y es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es la religión de las obras. Es la religión de los méritos humanos. Es la religión de hacer todo lo que está establecido culturalmente. O sea, son cosas externas. El legalismo. Yo puedo hacer un montón de cosas externas, quedar bien delante de los ojos de los hombres, pero al mismo tiempo puedo estar muy lejos de Dios. ¿Sí? Yo puedo hacer culturalmente todo lo que se espera de mí, pero estar lejos de Dios. O sea, no tener ninguna relación con Dios. Eso es el legalismo. Eso es lo que está pasando en la iglesia de Colosas, y el apóstol Pablo va a corregir esto. ¿Qué pasa con los legalistas? Sacrifican su libertad para someterse a reglas humanas. Yo puedo someterme a reglas humanas. Hago todo lo que los hombres quieren dentro de mi religión, ¿sí? Pero no tengo una relación con Dios. Yo puedo cumplir con todo lo que se establece, pero a lo mejor hace semanas, meses que no leo la Biblia. ¿Sí? Eso es legalismo. Me aferré a las obras, a los mandatos de los hombres. Por eso el apóstol, fíjense en el texto, está diciendo que nadie los juzgue. ¿Sí? Gálatas 5.1, los Gálatas también estaban en peligro de volver al legalismo. Por eso les está diciendo, Gálatas 5.1 dice, estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Y no vuelvan otra vez al yugo de esclavitud. Estén firmes en esa libertad. No se vuelvan a atar con mandamientos, costumbres de hombres, ¿sí? Estatutos de hombres. Sean libres, manténganse libres en esa libertad que Cristo nos trajo. Lo mismo dice el apóstol al Colosense, que nadie los juzgue. Bien, ¿qué es el legalismo? Es ineficaz, no sirve. Por eso Pablo corrige rotundamente esto. Y yo hice una lista de las cosas que hacen que el legalismo sea ineficaz. ¿Por qué es ineficaz? Cuando lo comparamos con la libertad que Cristo trae. No puede refrenar la carne. Yo puedo seguir la norma que por ahí alguno dice, no hay que tomar vino, por ejemplo. Un ejemplo. Pero no está refrenando la carne. Porque yo por dentro puedo estar diciendo, ¿cómo me gustaría tomar un vino? Se ríe. Yo puedo estar manifestando corrección con la norma, pero no me está modificando la carne, lo que pasa dentro de mi corazón. En cambio, la gracia de Dios, Cristo sí trabaja desde adentro. ¿Se entiende? Por eso el legalismo es ineficaz. Es puro maquillaje, va por fuera. Es ineficaz porque oculta la rebelión y la desobediencia. ¿Qué hace el legalismo? Yo puedo ser el rebelde número uno, pero no se manifiesta mi rebeldía porque yo me mantengo derechito con todas las normas. En mi corazón hay rebeldía. Puede haber desobediencia, pero como yo soy un legalista, yo doy otra imagen. Esa rebelión y esa desobediencia va dentro de mi corazón. El legalismo es ineficaz porque oculta a los paganos. Es decir, que puede haber paganos inconversos en la iglesia. ¿Cómo puede ser? Sí, porque mantienen su norma,
está todo bien. Tienen un buen maquillaje de cristianos y a lo mejor todavía no nacieron de nuevo. Eso es legalismo. Se mantienen cumpliendo las normas. Hacen todo lo que hace la manada, pero por dentro todavía no tuvieron un encuentro con el Señor. El legalismo es ineficaz porque prioriza el servicio a los demás. O sea, mirá cómo sirve el hermano, gloria a Dios, qué bien. Tiene un ministerio, puede tener de todo. A los hermanos o a los inconversos, puede trabajar con inconversos y servir. Sin embargo, no lo hace por amor ni teniendo una relación con Dios. O sea, es un engaño. Trabaja, hace cosas, pero no tiene comunión con Dios. Se escuda en eso. Es la hiperactividad religiosa. Y a mí me preocupa eso. Porque cuando veo gente que trabaja tanto, pero tanto para Dios, y yo me pregunto, ¿y cuándo tiene tiempo para orar? Para buscar el rostro de Dios, para estar en la presencia de Dios. Y eso es peligroso, porque haciendo tanta hiperactividad descuida su tiempo de oración, de lectura bíblica, descuida su tiempo de adoración personal con Dios. La relación con Dios. Él tiene relación con todo y con todos, pero no tiene una relación con Dios, que es la base. Todo eso no lo ve Dios y dice, no me sirve esto. Es puro ruido, pero no hay algo genuino, ¿sí? El legalismo es ineficaz porque no cree en las Escrituras. No lo cree. Por eso digo que puede pasar un legalista años o meses sin leer la Escritura, porque él sigue con las normas y piensa que está todo bien, pero no tiene una relación íntima con el Señor. Y si no lees las Escrituras, es porque no crees en las Escrituras. Crees más en tus obras, en las normas, en las costumbres, que en las Escrituras. El legalismo es ineficaz porque es indiferente a Dios. Hace todo lo que tiene que hacer, hace todo lo que hace la manada, sigue, se mantiene en el medio, pero es indiferente a Dios. No se da cuenta que perdió esa comunión. Él piensa que está todo bien. Es indiferente a Dios. Puede vivir con Dios o sin Dios, puede morirse incluso, y para él es indiferente. Puede vivir, ir a la iglesia, y es como si Dios no existiera para él. Por eso el legalismo es ineficaz. Parece, pero no es. Ofrece mucho, pero no da nada. Es puro maquillaje. Bueno, los maestros falsos estaban enseñando este tipo de cosas a los creyentes, ¿sí? Les estaban imponiendo una carga y una hipocresía que el apóstol Pablo empieza y trata de corregir en estos pasajes, ¿sí? Hay un ejemplo en la Biblia que todos ustedes, o la mayoría de ustedes, conocen, de un hombre legalista. ¿Se les ocurre alguno? ¿Sí? ¿Quién? ¿Tenés alguno? Es muy conocido. Seguro que ustedes lo escucharon, lo leyeron un montón de veces. Está en un evangelio. ¿Un fariseo puede ser? Es un fariseo, sí, el joven rico ese. Hay más también, capaz que es ese que vos decís. El legalista, el joven rico que vino a Jesús. Está en Mateo capítulo 19. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 19. Ahí hay un cuadro muy claro de lo que es un hombre legalista. Y justo se enfrenta con Jesús. Ahí van a tener un ejemplo. ¿Querés ver un legalista? Ahí lo tenés. Él viene sinceramente buscando salvación, porque le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
yo guardé la ley, soy una buena persona. Realmente era un tipo con una conducta y una vida intachable, mejor que muchos cristianos. Todo esto lo guardé desde mi juventud, o sea, tenía una vida de continuidad en la moralidad, una conducta intachable el muchacho. Era rico, tenía una buena reputación, pero era un legalista. Mateo 19, 16. Leemos entonces. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Lo que Jesús está diciendo, que Él era Dios. Lo mismo cuando perdonó pecados. ¿Quién sos vos para perdonar pecados? El único que puede perdonar pecados es Dios. Y Él perdonó pecados. Él estaba demostrando que era Dios. Todo el tiempo Jesús demostró que era Dios. Así que Él es bueno. La Biblia va a decir que no hay bueno ni siquiera uno. Ninguno de los que estamos acá es bueno. ¿Está bien? Yo tampoco. Todos somos pecadores. No hay justo, ni aun uno. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? A ver, ¿cuáles son los mandamientos? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo, lo dejo último como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Desde siempre guardé esto. ¿Qué más me falta? Él es sincero, está dispuesto a hacer cualquier cosa que le pida Jesús. A ver, decime cuál es lo que me falta. ¿Qué más me falta? Si me decís, yo lo voy a hacer. Esa es la idea, la intención. ¿Qué más me falta para ser salvo? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sigue. Vende lo que tenés. ¿Acaso vos no decís que amás a tu prójimo como a ti mismo? Vos sos rico, vende todo. Demostrá que es verdad lo que estás diciendo, que vos amás a tu prójimo. Algunas personas interpretaron mal este pasaje, porque dijeron: bueno, para seguir a Dios o para ir al cielo hay que hacer voto de pobreza. Y hay órdenes en el catolicismo que hacen voto de pobreza. Las hermanas de la caridad, en Calcuta, la orden de la Madre Teresa, voto de pobreza. Y muchos hicieron votos de pobreza. Y en esa época también estaban los que, el otro grupo que yo no hablé es los esenios, que eran monásticos y se iban a vivir al desierto, ¿sí? Pensando que así estaban más cerca de Dios. Vete todo lo que tenés, a ver si realmente amás. Jesús no está diciendo que para entrar al cielo tenés que ser pobre, porque había muchísima gente rica que seguía a Jesús. Y hay grandes millonarios mencionados en la Biblia. Abraham, por ejemplo. Job. ¿Sí? Así que no hay ningún problema con tener plata. El problema no es la plata. El problema es el amor al dinero. Ese es el problema que Jesús condena. ¿Sí? Bien. Así que no hay problema con ser rico. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Ese era el evangelio de Jesús. Ven y seguime. Oyéndolo, el joven, esta palabra, se fue triste. Él venía a buscar la vida eterna. Él era sincero. Estaba frente al más grande de los maestros. Estaba frente a la fuente de la vida. Y sin embargo se fue triste, se fue sin salvación, vino buscando salvación, pero se fue sin salvación. Se fue triste. Ojalá que hoy te vayas lleno de gozo a tu casa.
que salga por esta puerta y salga lleno de gozo, lleno de salvación. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. El problema no eran las posesiones, el problema era que no estaba dispuesto a obedecer a Cristo. Todo bien con Jesús, todo bien con ir a la iglesia, todo bien, pero seguirlo. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Volvamos al libro de Colosenses otra vez, el texto central de esta noche. Colosenses capítulo 2. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué digo que este era un gran legalista? Porque él estaba basando su vida, su éxito, en la moralidad externa. Él era un buen tipo, un hombre respetable, hacía todo bien, pero estaba basando su salvación en su propia moralidad. Un tipo moral, excelente hombre, pero se va triste. Su propio legalismo no le permitió tres cosas: negarse a sí mismo, seguir a Cristo y tomar la cruz. De eso se trata el Evangelio. No es venir a tomar el té con Jesús, es cargar la cruz. Esa es la propuesta de Jesús. ¿Querés venir a mí? Me tenés que seguir. No es un maquillaje, no son normas que tenés que seguir. Me tenés que seguir a mí. Tenés que cargar tu cruz. ¿Y cuál es la cruz? Bueno, la cruz no es una enfermedad, la cruz no es tu jefe, la cruz no es tu suegra, aunque algunos piensan que sí. La cruz es un instrumento de muerte. Cuando alguien cargaba la cruz, todo el mundo sabía que iba camino a la muerte. Tenés que morir. Esa es la propuesta de Jesús, sí. Yo lamento decepcionar a algunos, tal vez. Pero se trata de eso. Tomar la cruz. Seguir a Cristo. Negarte a vos mismo. Esto no es fácil. Esto es para los que vienen desesperadamente buscando a Dios. Están cargados de pecados, cansados de la vida y necesitan salvación. La moralidad externa de este muchacho le impidió ser salvo. Estaba basando toda su justicia en lo legal. Yo guardé todos estos mandamientos, yo hice esto, yo hice lo otro. Mucho yo. Pero el que murió en la cruz no fuiste vos ni yo, fue Cristo. Él es el que pagó. Su propia moralidad externa lo hizo fracasar. Ojalá que todas tus moralidades, todos tus preconceptos, todo el bagaje de creencias que te inculcaron desde chico, no te hagan fracasar en esto de buscar la salvación desesperadamente. Porque no es tanto recibir a Cristo, es que Él te reciba a vos, en los términos de Él. No es un pobrecito que está afuera y hay que abrirle la puerta para que entre. Eso no es el Evangelio. Yo estoy afuera y estoy llamando. Sí, pero Él está llamando a la iglesia. No es a paganos ese llamado. Acá había un pagano que no quiso negarse a sí mismo, no quiso tomar la cruz y no quiso seguir a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz y siga. Los falsos maestros le decían a los colosenses: no es suficiente tener a Cristo, no es suficiente haber hecho una oración, no es suficiente haber levantado la mano. Tienen que hacer más cosas.
A ver, tienen que guardar la ley. En otras partes van a decir, tienen que circuncidarse para ser salvos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Colosas estaba llena de judíos que se habían convertido, pero estaban volviendo para atrás enseñando el legalismo. Por ejemplo, decían, tienen que circuncidarse para ser salvos. Pero en este caso están diciendo otra cosa. Versículo 16, Colosenses 2, 16, lo leemos de vuelta. Que nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Cómo que nadie juzgue? ¿Qué es lo que les está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses? Se está refiriendo a la dieta del Antiguo Testamento. Si ustedes van a Levítico capítulo 11, ahí van a tener la dieta que Dios le impuso al pueblo judío. No pueden comer este tipo de carne, este tipo de aves, este tipo de peces, no lo pueden hacer. Les dio detalles, cómo debía ser la alimentación del pueblo judío. Entonces estos maestros están diciendo, ustedes tienen que volver a la dieta del Antiguo Testamento. Por eso el apóstol les está diciendo que nadie los juzgue en comida o en bebida. ¿Sí? ¿Cómo sigue el texto? En cuanto a días de fiesta. La tradición y la costumbre judía estaba llena de días de fiesta. La fiesta más importante era la Pascua. ¿Sí? Después venía la fiesta de los panes sin levadura, después venían los tabernáculos, después venía el Pentecostés, y así sucesivamente. Días de fiesta. Entonces, ¿qué decían los maestros falsos? Ustedes también tienen que guardar, aparte de la dieta, tienen que guardar los días de fiesta. Otra vez tienen que empezar con eso. ¿Sí? Otra de las cosas que están en el texto, dice, luna, ¿qué dice? Luna nueva. ¿Qué es la luna nueva? Es el primer día del mes, que también era una fiesta más. ¿Sí? Tienen que guardar la luna nueva también, para ir al cielo, para ser salvos. ¿Y qué más? ¿Días? De reposo. Oh, esto era gravísimo. Era muy fuerte, esto era como la circuncisión también. ¿Sí? El día de reposo era los sábados. Todos los sábados los judíos iban a la sinagoga de su lugar, de su pueblo, de su ciudad, y no trabajaban, estaba prohibido. ¿Sí? Bueno, ustedes para ser salvos, a los colosenses cristianos, los judaizantes, los legalistas les estaban enseñando esto. Ustedes también tienen que guardar el sábado. ¿Sí? Si no, no pueden ser salvos. Todo esto estaba metiéndose de vuelta en la iglesia. Bien. Todo lo cual, 17, fíjense lo que va a decir. Todo lo cual, ¿a qué se refiere? A la comida, a los días de fiesta, a la luna nueva, a los días de reposo. Todo eso es sombra de lo que ha de venir. ¿Cómo sombra? Sí, es sombra. Todo eso Dios lo mandó, sí, pero en el antiguo pacto. Era algo profético de lo que iba a pasar después. Entonces, el Señor les hizo practicar a los judíos un montón de cosas, incluso la circuncisión. ¿Sí? Todo eso tenía un significado profético, pero era una sombra, era un anticipo de lo que iba a venir después. Así que sombra todo eso. Porque muchos se preguntan, ¿para qué nos hizo circuncidar el Señor? Yo que soy judío, ¿para qué nos hizo guardar el día de reposo? Y así se preguntaban los creyentes judíos de la iglesia de Colosas. ¿Para qué? Porque eso es una sombra profética de lo que iba a venir. Sombras de lo que ha de venir. Ahora bien, la sombra no es la realidad. ¿Sí o no? La sombra no es la realidad. La realidad es la que produce la sombra. Hasta ahí me siguen. Sombra de lo que ha de venir. La sombra no es una realidad. La realidad produce la sombra. ¿Y cómo sigue el texto? El cuerpo es de Cristo. Lo que iba a venir era Cristo.
todas esas cosas, esas prácticas eran la sombra de la realidad. La realidad es Cristo. En mi vida no hay sombras. En mi vida está Cristo. Cristo es la realidad. La realidad última. La verdad absoluta. Entonces en tu vida tiene que haber una realidad. No sombras. No anuncios proféticos. No legalismo. Tiene que estar la realidad de Cristo. Cristo es la realidad. Cristo es la realidad. No hay nada más real en este mundo que Jesucristo. A ver, vamos a ver de vuelta estas sombras. Comida. Cuando pensamos en la comida del Antiguo Testamento, que era una sombra. Cuando viene Jesús en el Nuevo Pacto, en Juan 6:41, él va a decir: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Querés verdadera comida? Jesucristo es la verdadera comida. El pan que descendió del cielo. ¿Qué sombra? Ahora tengo a Cristo. Tengo el pan que descendió del cielo. ¿Cuál es la otra sombra? La Pascua, las fiestas. Días de fiesta. Vamos a pensar en la Pascua, la fiesta más importante. Los cristianos no debemos celebrar la Pascua. ¿Está bien? La Pascua tiene que ver con la liberación del pueblo judío de Egipto. Y eso era una sombra de lo que iba a venir, la Pascua. La Pascua es la sombra, nosotros tenemos la realidad. 1 Corintios va a decir que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada. Él es la realidad. Nuestra Pascua ahora es Jesucristo. Él es el pan del cielo, Él es la Pascua nuestra, el sacrificio que ya se realizó, no es algo futuro, ya se realizó. ¿Sí? Así que no es necesario celebrar la Pascua. Nosotros tenemos la realidad de Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Si quieren, léanlo en 1 Corintios 5:7, alguien que lo lea rápido. 1 Corintios 5:7. Así que Él es nuestro pan. Él es nuestra Pascua que ya fue sacrificada por nosotros. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva, masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso me llena de gozo. Esta es la realidad de ser cristiano. Tengo a Cristo en mi corazón, tengo la realidad, no tengo una sombra. Lo otro que habla el Señor, Pablo, cuando dice: nadie os juzgue en cuanto a días de reposo, que nadie lo señale a ustedes por eso, por no guardar el día de reposo. ¿Por qué? Al pueblo judío se le exigió el día de reposo, porque proféticamente hablaba de un reposo que iba a venir después, y Dios ya nos dio un reposo eterno. Esta es la salvación. La salvación, la vida eterna, no es algo allá lejos en el futuro cuando nos morimos. Nosotros podemos disfrutar de la salvación aquí y ahora, antes de morir. Esto es vida. Esto es vida. ¿Qué es vida eterna? Es conocer a Dios. ¿Qué es lo contrario? La condenación. Es no creer. Muchos piensan que la condenación es allá lejos, en el futuro, después que nos morimos, en el infierno. Y sí, también. Pero la condenación ya empieza aquí y ahora. ¿Cuándo? Cuando rechazo a Cristo. Cuando rechazo la realidad. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hoy, si no crees, estás en condenación. Si crees, tenés vida eterna. Hoy, ahora, para siempre. Dios nos prometió
un reposo eterno. En Hebreos, capítulo 4, versículo 1 al 11, después lo lean en sus casas, van a ver el reposo eterno. No necesitamos guardar ningún día de reposo. No es para los cristianos, no es para la iglesia. Fue para los judíos en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, nosotros ya estamos en el reposo eterno. Gloria a Dios. Yo disfruto de este reposo. Es vida, es el pan de vida que descendió del cielo. Es mi Pascua, que es Cristo que murió por mí. Y es el reposo eterno. Entonces no necesitamos guardar ningún día en especial. ¿Sí? Estos falsos maestros le estaban pidiendo a los colosenses que tienen que guardar el sábado para ir al cielo. Y Pablo los corrige, dice: ustedes no se dejen juzgar por estas cosas. Ustedes ya tienen la realidad, ya vino Cristo a sus vidas. ¿Sí? Vamos a orar. Les invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que nos toque. Que toque nuestras vidas. Señor, en esta hora te amamos. Nos gusta estar aquí, Señor, en tu presencia, alabando, escuchando tu nombre, Señor, escuchando tu palabra, gozándonos, Señor, en este reposo eterno. Gracias, mi Dios, porque un día fuiste a la cruz y moriste en nuestro lugar por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque no necesitamos guardar las leyes del antiguo pacto. Todas caducaron. No hay un día, no hay una comida, no hay nada externo, Señor, sino que tú obras desde nuestros corazones, desde nuestro interior, Señor. Gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Señor, yo te ruego que toques los corazones de los que aún no te conocen. Que tú estés obrando a través de esta palabra, Dios. Que ellos puedan dejar todas las cosas externas, las costumbres, para aferrarse a ti, Señor, de todo corazón. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Y en esta hora, Señor, te rogamos tu bendición sobre cada uno de los que estamos aquí. Todos necesitamos de ti, Señor. Todos. Señor, si hay alguno como el joven rico que se fue triste, que pueda ser alcanzado, tocado, abrazado por ti, Señor, esta noche, para que te conozca, que tú eres el único Dios, que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, Señor. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.